comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. ¿Qué tal, amigos? En este caso, si ya vieron la miniatura y por ende el título, hoy les traigo algo mucho más interesante, increíble, como al mismo tiempo maravilloso, que simboliza de manera exacta para todos un paso literalmente adelante de lo que están construyendo ahora en el Puniverse, universo, o por su nombre oficial, Twisted Childhood Universe, el universo retorcido de la infancia, de cómo esto de aquí para otros momentos y por ende películas simbolizará de gran manera lo que están construyendo. Por lo tanto, sin más, y con el fin de entrar directamente de lleno a eso, pasemos con esto al contenido principal. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Sé que para este punto, Pinocchio Armstrong, la quinta entrega oficial de la saga y una de las más esperadas, ya se estrenó en algunos países cuando sube el video, como son Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Filipinas o hasta el Oriente Medio, genial. Sin embargo, tomando en cuenta que aquí en Latinoamérica, como en México, Colombia, Ecuador, Venezuela y etc., aún no llegará por estos momentos. En el caso de Brasil y Argentina sí, pero eso será meses después. Por esto les traigo con lo que es, comenzando directamente en el video, las últimas noticias, clips y actualizaciones respecto al filme, que podríamos tomar de esta manera para hacer más teorías. Y por lo tanto, como el punto número 1, comenzamos con este clip de Pinocho infiltrándose al hospital, el cual anteriormente la compañía distribuidora en Estados Unidos, Viva Pictures, ya lo había mostrado, aunque aquí justo ha sido su regreso de manera oficial el mismo Christopher Robin, interpretado por Scott Chambers, quien, como recordarán, Pinocchio Armstrong toma lugar en marzo de 2024, siendo la primera película antes literalmente Peter Pan's Never a Nightmare y por ende Winnie the Pooh Blood and Honey 2, demostrando por qué aquí Christopher Robin sigue trabajando de enfermero. Y el clip tiene su gracia, vemos un tipo en silla de ruedas viendo a Pinocho, cómo este se infiltra a través de las camillas sin ser visto por los demás, hasta llegar a su objetivo. Y no es Christopher, sino que es el paciente que está atendiendo, al cual por el tráiler, bueno, sabemos el destino horrible y sanguinario que tendrá. La pregunta de muchos aquí, ¿por qué el mismo Pinocho lo escogió? ¿Por alguna parte de su cuerpo? ¿Por verlo como una amenaza para James, su mejor amigo en este caso? ¿U otro motivo más? Claro, es una pregunta que muchos nos hacemos y esperemos que sea contestada. Pasando con esto en el segundo punto, tenemos otro clip, donde está Pinocho en una videollamada, por lo que suene, con Dudley, uno de los amigos de James, a quien agradezco al seguidor que ven ahora por haberme dicho su nombre. Y sí, la parte interesante, además de que le pide Dudley que ya no mate Pinocho, es el hecho de que parece que este último no dañará a los amigos de James, quien es él y Mia, a los cuales vimos en el clip donde ellos están viendo aquella grabación que hizo Geppetto, donde mostrará cómo le dio vida a Pinocho. Así que por este motivo parece ser que tiene una especie de código moral de no lastimar directamente a los que James le pida, o a quienes vean como persona de confianza. Pero ahora, con el tercer clip, y por ende punto, que es el más interesante como al mismo tiempo escalofriante, es lo que vemos ahora. Pinocho al comienzo está viendo justo el exterior a través justo de un estante, antes de que se caiga. Y así es guiado directamente a esta puerta misteriosa, a la cual siempre hemos visto en los adelantos anteriores. Y ahí, frente a él, está bueno, la madera madre, o Good Mother, quien justo se menciona que es la fuente donde proviene Pinocho, sí, como escuchan, pero que ella en particular, pues justo es esculpida por Geppetto, sí, como lo están oyendo. O sea, Geppetto hizo algo para ponerla justamente en su puerta y utilizar sus poderes o ese tipo de conocimientos oscuros, ya que ella dice que conoce secretos de que nadie más sabe de él. Y si recuerdan, ella fue mencionada directamente por el mismo Cricket o Grillo, cuando conoció justo a Pinocho, demostrando que fue enviada por ella con el fin de guiarlo en este mundo ante la maldad de las personas. Así que en pocas palabras, y por lógica, este clip va antes de aquella otra escena. Pero entonces, ¿qué es lo que está escondiendo literalmente Geppetto? ¿Será el misterioso árbol que hemos visto, tomando en cuenta que esta puerta podría conducir a esa otra sección de su casa? Es segura la cosa, y de ser así, ¿cómo fue que encontró el árbol? ¿O por qué decidió utilizarlo para estos fines? Pero una cosa que incluyo también con el punto, me encanta la animación de Pinocho cuando camina. Y sumando una cosa increíble, sí, le va a crecer la nariz. Y esa parte de CGI o por computadora se ve increíble, en serio. Me alegro que, además de buen resultado, mantenga una de las características más conocidas, populares de este personaje que Carlo Collodi creó. De que bueno, no se le puede quitar a Pinocho que miente y su nariz crece. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Yendo con eso al cuarto punto, a través de algunas páginas en días anteriores de países como Alemania y Tailandia, fueron también posteando versiones de sus trailers que como esto mostraban en los cines. Y aquí, traían consigo escenas que de hecho no habíamos visto anteriormente. Una de ellas se ve con esto el árbol que encima de la casa de Geppetto. Sí, literalmente en la noche, alrededor de los truenos.
Por lo tanto, construyó su hogar alrededor de este tronco enorme. Otra es una toma mucho más también amplia de la madera madre y de grillos saliendo de ella, demostrando el oscuro secreto que Geppetto tiene en su casa. También vemos a Geppetto regresar a su taller, donde nos enfocan en las cadenas justo del fondo, y por lo visto, parece que tenía a alguien encadenado. No sabemos exactamente si sea otra cosa como Pinocho, o sea un muñeco que le dio vida y fue tan peligroso que no logró matarlo, o algo mucho peor aún. Otras son tomas de Pinocho matando a sus víctimas o atacándolas, de una manera mucho más amplia como al mismo tiempo exsanguinaria. Incluyendo con este clip más entero, donde lo vemos a él y Grillo matar a la chica de la piscina. Y créanme, esta escena es gráfica más no poder, porque le destruye la mandíbula. Y esos efectos, de una manera también rápida, son increíbles. Más por la forma en que se realiza, aunque sea para algunos también un poco divertido ver a Pinocho girar en su círculo. Y una última toma interesante es de Geppetto enfrente a Pinocho, sentado en una silla y pareciendo que agarrará una hacha con el fin de tratar de cortarlo. Aunque eso último incluso en otras versiones muestran que es con el fin de tratar a quedarlo misterioso y sanguinario. Entonces aquí cualquier cosa podría pasar, ya que no tenemos un humor establecido de que las escenas simbolizan para nosotros. Y pasando aquí al quinto punto, parece que una cosa que es cierta y que varios han rumoreado que se va a hacer realidad, el verdadero villano de la película es, bueno, se escucharon todos, Geppetto. Esto por lo que algunas personas, a través de las reseñas que hicieron por verla antes de su estreno, han comentado. También esa fotografía donde vemos a James y a Pinocho con la cara asombrada como también asustada viendo a una persona en particular, que por obvias razones podría ser Geppetto, y bueno, porque no se mencionó para nada el futuro de este personaje, si saldrá en el Puniverse, el crossover que queremos ver, o en alguna entrega futura si el filme le va bien, o es una secuela. Así que es obvio que aparte de morir, si será el verdadero enemigo de vencer. No por nada esa última toma que se ve, de James, Pinocho y Mia frente a un lugar en llamas, podría tratarse de la casa de Geppetto siendo consumida por el fuego. Pues sí, tiene sentido. De ahí en adelante, este 24 de julio directamente se estrenó ya en cine en Estados Unidos y Reino Unido. Por lo tanto, si viven en aquellos países, no deben de ir a verla y apoyarla, porque sus comentarios han sido positivos. A mucha gente le ha gustado el filme, considerándolo tal vez la mejor entrega del universo a la fecha. Un cuento de hadas oscuro, sanguinario, repulsivo y al mismo tiempo muy pero muy increíble. Esperemos que le vea muy bien en taquilla, o sea incluso un poco más que Peter Pan y Bambi juntas. Esto por el presupuesto que se ha calculado de $1 millón, y así ver que la gente se tome más en serio este universo y las cosas que van a hacer a futuro. Joder, esto sí es cine. Pero ahora, yendo al punto número 6, que también es la parte importante de este video que quise hacerle de un inicio, bueno, han revelado más cosas respectivamente de Winnie the Pooh, Blood and Honey Tree, la tercera película como sabemos de esa saga individual y de las más esperadas al momento, que se encuentra por ahora en postproducción. Y la cosa aquí no será una secuela del segundo filme, no, va a ser de hecho una precuela, como escuchan, y no es una mentira. Tendrá lugar después de la intro animada del primer filme, que se acuerdan, donde se muestra como Christopher Robin los dejó para ir a la universidad, y ellos, ante el hambre que tenían, se comieron a Igor. Y por ende, será antes tanto de la primera película en historia general como de la segunda. En pocas palabras sería como una especie de intercual en esos sentidos, pero sí, cronológicamente hablando sería tiempo antes que todo lo que hemos visto al momento. Sé que esto para algunos se puede considerar muy complicado de entender, más ahora el por qué no saldrían Boo y Piglet desde un comienzo, ya que en ese punto deberían estar unidos. Mi teoría principal, recordando la trama del circo que mencionaremos también en otros puntos siguientes, es que posiblemente Winnie, Tigger y Rabbit o Conejo, quien hace su debut aquí, se encontrarán cazando comida en zonas diferentes del bosque de los 100 acres, y en uno de esos podrían haber sido capturados por Baltasar, nuestro principal antagonista, con sus hombres, llevándolos concretamente a su circo como animales o atracciones turísticas. De esta manera, es la única cosa que se me ocurre, que Boo y Piglet hayan escapado sin ser capturados, o de forma contraria, no hayan servido para nada lo que les pasó a sus amigos, hasta que tiempo después cuando ocurre directamente en la historia central. Y sí, sé que tienen también otras dudas. ¿No se supone que Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 fue el primer momento donde Winnie y los demás se mostraron al público? Cuando hicieron esta masacre entera en el bosque de los 100 acres y Ashdown. Técnicamente sí, eso es cierto, y no hay nada para contradecirse. Sin embargo, recordemos una cosa, en la intro animada de esa secuela, se menciona que aún para el momento en que tienen lugar los eventos, nadie consideraba que Christopher Robin tuviera razón, lo tachaban de loco, de mentiroso, o que fue responsable de la muerte de Alice y sus amigas de la cabaña, como también esos 4 tipos que hoy nadie recuerda. Pero, ¿qué tal si durante ese tiempo, Winnie y los demás masacraron directamente al circo entero, donde ocurrirá como sabemos esta película? Al hacer esto, sin ningún sobreviviente o alguien que contara los eventos, excepto Christopher Robin, tampoco le creerían, considerarían que el caso quedó abierto y por ende jamás se resolvió, siendo posiblemente una mancha en la ciudad de Ashdown, en el bosque de los 100 acres, pero en adelante, sin saberse los verdaderos responsables, quedando así como un misterio o una leyenda urbana.
cosa que literalmente veo más probable, porque a este punto sí, sería un agujero muy grande de guión que no lo tomaran en cuenta. Más recordando que tal vez la gente del circo, sin saber que son híbridos entre humanos y animales, o el Dr. Arthur Gallup, creerán que son intérpretes de este lugar, artistas normales, vestidos como animales, que se volvieron locos y mataron personas. Viéndolo así, también es una razón muy lógica entre esa perspectiva. Eso tiene sentido para mí. Pasando con ese punto número 7, y tomando en cuenta lo antes dicho, se mencionó que el Puniverse Monster Assemble, nuestro gran crossover, ocurrirá como la secuela exacta de Winnie the Pooh Blood and Honey 2, comenzando luego de aquellos eventos, o sea, aun con la muerte de Winnie y Piglet, la historia continuará en aquel filme. Ahí nos ponen a pensar entonces cuánto va a durar aquel proyecto, puede que 2 horas, ya que tendrán que mostrar cómo todos se unen, Peter Pan, Bambi, Pinocho, Winnie y compañía, cómo ellos dos tienen que ser sí o sí revividos, y también con esas escenas que tomen lugar para otros proyectos. Como sabemos, el sombrero loco con Alicia, La Bella Durmiente, Mary Poppins, Tintín y más. Claro, para una película de 1 hora y media dudo muchísimo que logren hacerlo, y de 2 horas, un poco más, sí lo veo más probable. Pero sí, de que será una secuela de esa segunda entrega lo será, y ahí posiblemente nos expliquen más cosas que por ahora no sabemos para nada. Integrando este punto, otros también tienen dudas sobre si los diseños se mantendrán, ya que sí, de la segunda entrega a esta hay una gran diferencia exacta, ya que bueno, el diseño que vemos ahora de Winnie Pooh, interpretado por Josh Rogo, claramente es diferente de la segunda parte, y se mencionó de que aunque no se explicará de manera exacta, seguirán siendo los mismos personajes al final del día, así que tal vez para nosotros, puede que este diseño, el de la tercera entrega, sea como tendría que haberse visto Winnie Pooh, Tigger y Rabbit en los eventos posibles de la primera parte, que como recordarán, este filme es uno dentro de otro, así que al final son interpretaciones lo que hicieron, poniéndole esas máscaras de hule, que al final son falsas, para ayudarnos a entender que eran Winnie y Piglet en su momento, pero no los verdaderos, sino como la producción de aquel mundo quiso hacerlo. Sí, sé que suena enredado, pero esperemos, como dije desde antes, que se explique sí o sí todo esto. Yo no entiendo nada. Como punto número 8, es probable, incluso con el comentario de un amigo y seguidor, Ricardo Arturo Amezquita, que posiblemente en este caso veamos igual el pasado de cada uno, cuando eran niños. Recordando que sí, fueron capturados de jóvenes, en este caso Winnie era Bill, el hermano de Christopher Robin, sumado que también tuvimos un recasteo de actores nuevos, para un joven Winnie, Tigger y Rabbit respectivamente. Entonces tal vez conozcamos, con aquel letrero hace tiempo que se reveló, más de la industria de Arthur Gallup, aquel hombre misterioso como sádico que los transformó en estas criaturas. ¿Qué tal si igual lo hizo con otros monstruos, seres que aún no conocemos, pero que se integrarán a este universo? Es probable, ya que por ahora sigue siendo un misterio tan grande, de por qué llevó a cabo estos experimentos, y por qué nadie literalmente antes de esto supo de ello, por qué no lo investigaron, por qué no lo tomaron sospechoso u otras cosas más. Llegando al punto número 9, en la entrevista que hubo con la plataforma de noticias Screen Rant, donde el mismo Scott Chambers, director de la película, confirmaría todos los puntos que antes dijimos, él mencionó otra cosa. Este filme será en cierta instancia como Carrie, en el sentido que la masacre del circo es el equivalente a la masacre de baile de graduación de aquel filme. Sí, será una secuencia muy larga, explícita, con más de 24 muertes, aunque no si será de forma general, ya con toda la película, o solamente en este escenario. Y tendrá escena que se quedará con esto en el imaginario público. Con ello nos damos cuenta que será una película sanguinaria como todos sabemos, y tal vez mucho mayor a su predecesora / secuela. Pero aparte, ¿se acuerdan ustedes esa imagen que tuvimos de cartel, la misma Sirenita o The Little Mermaid? Que se parece, como sabemos, una versión parodia a la de Disney animada. Bueno, aquí entre ahí se reveló otro punto jugoso. Puede que esta película sea como tal el inicio de aquel personaje, y que lo veamos a futuro en otros proyectos. Sí, como escuchan, con esto parece que sobrevivirá lo que vaya a ocurrir, y posiblemente abra las puertas a otras princesas asesinas, como sabemos, La Bella Durmiente, Blancanieves y quién sabe cuántas más. Pero que la Sirenita se queda, y veamos ya también que van a planear con ella. Y con eso vamos a pensar, ¿será que Baltasar von Gusle, nuestro principal antagonista, interpretado por el escritor de esta película Richard Stanley, el líder del circo, quien tiene más de 100 años en poseer un Gusle, una huerta, va a sobrevivir o no? Nadie en el momento tiene idea de esto. Hay teorías que mencionan que morirá a manos de Winnie, Tigger y Rabbit, como venganza por haberlos capturado y hacer, a partir de este punto, que tuvieran un gran odio a los humanos, un nihilismo entero, y por ese motivo se comportarán como en las películas posteriores. Tampoco se sabe si regresará para el crossover, porque a ese punto no hay ninguna noticia, así que seguro que aquí será su debut como despedida, pero también una manera sanguinaria como memorable. Hay que matarlo como se debe. Y como punto número 10, se mencionó que Christopher Robin vuelve a la película, interpretado como sabemos como Scott Chambers, solo que no será el protagonista de la historia, eso lo tendrá Will y los demás. Aquí hará un cameo pequeño pero que conectará a los eventos de la segunda entrega. Con esto
esto algunos, incluyendo a nuestro amigo Ricardo Arturo, han preguntado sobre si esta película, la tercera parte, ¿será la verdadera masacre que habrá ocurrido en la primera película pero que nadie la grabó o tuvo noticias? Puede serlo, pero honestamente dudo de ello, porque la intro de Winnie Pooh 2 nos da a entender directamente todo lo que pasó, de los eventos originales del primer filme. Así que seguro, como dijimos también antes, que será un evento que nadie resolvió, se quedó abierto y al final está ahí, como una masacre que nadie sabe el día de hoy quién la cometió. Y antes de finalizar, sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre, oye, si supone que Rabbit sale en esta película y es antes de todo lo que hemos visto, ¿en dónde estará para los eventos de Blood and Honey 2 o incluso de la primera parte? Bueno, en la primera, supuestamente apareció al lado de Búho cuando capturaron a Christopher Robin, aunque no sabemos exactamente qué tanto esa película sea real, dentro de aquel mismo mundo y haya sido ficticio de la compañía entre comillas que la hizo. Pero, una teoría que ha sacado nuestro amigo, Daniel Barriera, quien también hizo este comentario, es que posiblemente tras estos eventos, Rabbit se haya ido para esconderse junto con Kanga y Rito, que como recordarán, son parte de este mundo, o sea, habitan en alguna parte del bosque de los 100 acres, escondidos. Luego de esto, ocurren los eventos de la segunda entrega, donde Winnie y Piglet vuelven a morir, y tal vez eso hace que él, junto con esos otros dos, conozcan las noticias y decidan ir para unirse nuevamente como grupo. Es cierto, de Kanga no hay ninguna actriz confirmada quien le dé vida, aunque el mismo Scott Chambers ya tiene algunas en mente de forma secreta, pero incluso su teoría, la de Daniel, me gusta. Tendría sentido viéndolo así, que cada uno se haya separado momentáneamente para vivir en otras partes, que los humanos los cazaran, pero ahora, ya dándose cuenta que existen en todo el mundo para Inglaterra, o solamente Ashdown y sus alrededores, bueno, esto de que se unan y vuelvan a cometer los crímenes que hacían para sobrevivir contra los humanos. ¡Que comience La batalla. Y de esta manera, mis amigos, llego al final de este video, donde les detallo de lo último que sacaron Pinocchio Armstrong, ya de su semana de estreno, y lo que tendremos a futuro de Winnie the Pooh, Blood and Honey 3, que sí, sé que para algunos podría haberles molestado la idea de hacer una precuela, algunos querían que fuera una continuación directa, pero quién sabe, posiblemente cuando la película ya saque un tráiler, el primer vistazo oficial, se logra explicar mucho mejor dentro del mismo proyecto sobre cómo están haciendo todo. Y tal vez, si tienes unos postcréditos junto a Pinocho, introducirá más personajes que por el momento no sabemos, ya de la sirenita está incluida, así que ahí las puertas están literalmente abiertas. Pero como dije, aquí finalizamos todo, y si me quieren comentar sus historias, que incluso puedo compartir en la página de comunidad, pueden hacerlo aquí abajo como ello en la caja de comentarios. Sumo también invitarlos a este proyecto, Julio Pay, su mundo de terror, al que se pueden suscribir, darle like, compartirlo quienes quieran, activar la campana de notificaciones, que nos falta ya muy poco llegar a los 1000 suscriptores juntos, estamos así de cerca para lograrlo. También se pueden unir con esto en mis redes sociales, como son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper, donde les hará saber cualquier otra cosa. Muchas gracias, y nos vemos en otro video, pero los pedidos que me han estado haciendo, que son muchos, también variados, como también extensos para que se entretengan demasiado. Hasta la próxima. ¿Y sería alguien mejor si no estuviera atado a esa jarra? Hijo, esta jarra jamás dejará mi mano. Literalmente, tiene miel y está pegada a mí. ¿Tú, mi lengua, hiciste que me damodiera? Esto es Halloween,